Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a otro episodio más de Papeles de un lector. En este caso, como el nombre lo indica, vamos a trabajar una cuestión un poco más teórica, un poco más no tan relacionada a reseñas o a ver autores, sino a trabajar un problema de estética y de filosofía concreto, que es el problema del aura. Para eso me voy a apoyar en la utilización de este librito, que es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica de Walter Benjamin. Y es un libro escrito en el año 1936, es un ensayo hecho en el año 1936 y publicado originalmente en francés. En él, Walter Benjamin va a llamarnos la atención sobre una cuestión que tiene que ver con la función social del arte. Para todos aquellos que no sepan quién es Walter Benjamin, que no creo que pase eso en el video porque se supone que si vos ves un video y cliqueás y entras a ver quién es, cuál es el tema, yo calculo que sabés quién es Walter Benjamin. Pero llegado el caso de que no sepas quién es, Walter Benjamin fue un filósofo alemán, nacido en Berlín en 1892, muerto en 1940 en la frontera entre Francia y España. Se suicidó por tratar de escapar de los nazis. Cuando se dio cuenta que lo iban a agarrar de todas maneras cruzando la frontera, o habían cerrado la frontera y los estaban esperando, decidió quitarse la vida. Y es un escritor, filósofo y crítico de formación marxista, que fue un tipo muy crítico también de la tradición marxista. Es uno de los filósofos vinculados a la escuela de Frankfurt, aunque técnicamente no formó parte de la escuela de Frankfurt, sino que toda su producción estaría más ligada a un desarrollo independiente de esta escuela. En el momento en que se escribe este librito que yo tengo en mis manos y que es el que ustedes pueden ver ahí arriba, eh, el fascismo estaba triunfando en Europa y de hecho en 1936 eh, es un momento bisagra, digamos, para la historia universal porque eh, es un momento en el cual, digamos, está el auge del nazismo. Ahora bien, lo primero que nosotros tenemos que entender para explicarnos este texto a nosotros mismos es de qué trata. Benjamin escribe para llamarnos la atención sobre un punto en concreto. Y este punto es que la técnica, es decir, el conjunto de invenciones tecnológicas disponibles por una sociedad, permite la reproducción, la copia o el calco de lo que nosotros conocemos como obras de arte. Hasta ahí estamos. Esto es incluso más evidente ahora que en la época de Benjamin. En la época de Benjamin él se apoya principalmente sobre la fotografía como gran reproductor de imágenes, sobre la radio como un gran reproductor de sonidos, es decir, de repente ya no teníamos que conseguir una entrada para ir a ver una orquesta para poder escuchar música, sino que la música podíamos escucharla prendiendo la radio y sintonizando el dial, y eso es absolutamente revolucionario para su época. Y pasa también con el cine, que el cine combina, bueno, en un inicio era solo imagen, pero combina imagen, texto y sonido en una misma cosa. Ahora, si nosotros nos detenemos por un segundo, vemos que muchas de las cosas que Benjamin va a decir en este ensayo se siguen aplicando en la actualidad y siguen sucediendo en la actualidad porque lo que en ese momento era la reproducción técnica de imágenes y sonidos, hoy creo que está exacerbada a un punto en el cual ni siquiera nosotros a veces nos damos cuenta de tan naturalizado que lo tenemos. Pero básicamente tenemos la televisión, tenemos la computadora, tenemos tablets, celulares, una infinidad de pantallas a nuestro alrededor que
con un clic o deslizando el dedo o apretando un botón nos devuelven una cierta imagen del mundo que a menudo es la que nosotros queremos ver. Ahora bien, Benjamin comienza su texto diciendo que toda obra de arte es reproducible. Es decir, las obras de arte son reproducibles. Yo puedo hacer copias de las obras de arte. ¿Por qué? Porque todo lo que el ser humano hace puede ser rehecho en un principio. Es decir, vuelto a hacer. Ahora, esto parte de un análisis de la producción y de las condiciones de reproducción y producción dentro de la historia humana. El hombre, nosotros sabemos que produce y reproduce cultura. Entonces, si el hombre es productor y reproductor de cultura, tranquilamente puede, con los implementos de su técnica, crear cosas, objetos en serie. Y eso lo sabemos de sobra en estos momentos en donde prácticamente casi todo lo que nos rodea habitualmente es producido en serie. Ahora bien, Walter Benjamin empieza pensando desde muy atrás, empieza pensando desde los griegos, desde el momento en el cual la historia humana no estaba tan tecnificada o no había alcanzado tal grado de formación tecnológica como para poder reproducir automáticamente, masivamente, miles de copias de un mismo objeto. Y Walter Benjamin dice que eso se acelera particularmente a través de las transformaciones como la imprenta, la revolución industrial, que son básicamente modos de reproducir palabras, imágenes, sonidos. Ahora bien, hay un tema con esto, que es que si yo tomo fotografías de, digamos, la escuela de Atenas, la fotografía puede reproducir a la perfección aquello que yo estoy viendo. De hecho, ahora tenemos en pantalla una reproducción de la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio. Es un cuadro pintado entre 1510 y 1511 que forma parte de la Biblioteca Papal del Vaticano. Ahora bien, ese cuadro fue pintado en unas condiciones de producción y reproducción históricas que son irrepetibles. Lo que yo tengo ante mí es una fotografía y esa fotografía no guarda, pese a que es una copia exacta, no guarda a la perfección las proporciones que tiene la obra original. Yo no estoy mirando la obra original, estoy mirando una reproducción en una fotografía de la obra original. Y además de eso, lo que estoy mirando es una plena imagen. No tengo frente a mí el cuadro que me permite vislumbrar ciertos detalles, como por ejemplo el paso del tiempo en la obra de arte, algún pequeño error del artista, algún detalle que se nos escapa al ojo mirándolo a través de una fotografía. ¿Sí? Nosotros lo que estamos viendo en pantalla es justamente la reproducción de la obra. Y esta es particularmente una reproducción bajada de un sitio de internet. ¿Sí? Tranquilamente yo, que no estoy viendo la pintura, puedo ver esta reproducción de la imagen y quizás hay algo que está mal. Por ejemplo, la disposición de los colores. Ustedes saben que cuando se suben imágenes a internet, una de las cosas más usuales que suele pasar es que le retocan la iluminación, le hacen los colores con fondo cálido, con fondo oscuro, con un color más claro, le realzan los rojos, le bajan los verdes, etcétera. Entonces yo no puedo estar seguro de que verdaderamente lo que estoy viendo es una copia fiel siquiera de la escuela de Atenas, pero confiamos en que sí. Ahora bien, lo revolucionario para Benjamin no es determinar por qué el cuadro es arte y la foto del cuadro no es, sino, dice Benjamin, y ahora lo voy a citar textual, comprender que, incluso en la más perfecta de las reproducciones, una cosa queda fuera de ella, el aquí y ahora
de la obra de arte, su existencia única en el lugar donde se encuentra. ¿Qué es el aquí y el ahora de una obra de arte? ¿A qué se refiere con el lugar en que se encuentra? No está hablando de un lugar físico, se los anticipo. El aquí y ahora, nos dice Benjamin, es su autenticidad. ¿Y qué es la autenticidad de una obra de arte? Bueno, muchas preguntas, ¿no? Para Benjamin, algo que es auténtico, perdón, algo es auténtico porque sobre eso reposa una tradición. Es decir, hay una tradición que habría, cito de vuelta a Benjamin, conducido a ese objeto como idéntico a sí mismo hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Que algo es auténtico porque hay una tradición que lo avala y ese objeto reposa sobre esa tradición. Ahora bien, ¿una obra de arte solo es tradición? ¿Solo es autenticidad? No. La obra de arte, ¿sí? Reúne otras características además de la autenticidad. Reúne una cierta relación, digamos, entre sujeto y objeto que es de distancia, ¿sí? Yo no puedo poseer completamente la obra de arte. No hablo de distancia en términos de que lo puedo agarrar. O sea, yo literalmente, bueno, yo no, pero digo, una persona que tiene acceso a la escuela de Atenas, por ejemplo, puede literalmente agarrar el cuadro en sus manos y contemplarlo y tocarlo con su mano, que sería un horror, pero digo, podría hacerlo, llegado el caso. El Papa podría hacerlo, si quisiera. Pero hay algo que reposa en la obra de arte, al margen de su autenticidad, que es su univocidad. Perdón porque me trabé justo, univocidad. ¿Qué quiere decir la univocidad? Quiere decir que ese objeto es único. Es decir, que no hay otro igual en el mundo. Yo puedo reproducirlo, obviamente. De hecho, Benjamin dice que en esta época todo es reproducible. Cualquier imagen es reproducible. El proceso igual lo que hace es desligar la experiencia de las cosas del objeto real. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo en mi casa una reproducción del cuadro de la Escuela de Atenas, en realidad no tengo la Escuela de Atenas en sí, sino que tengo una copia. Y esa copia está desprovista de la historia que tiene el cuadro original. Porque ese cuadro original, además de ser auténtico por reposar en una tradición, es único. No hay otro como ese en todo el mundo. No hay otro que sea exactamente igual a ese en todo el mundo. ¿Qué pasa con el aquí y ahora en una reproducción en la época de lo digital? Digamos, ahora hay todo un debate con la CIA. Y para Benjamin, la reproducción lo que hace es desvalorizar el aquí y ahora. Es decir, ese aquí y ahora va perdiendo relación con la tradición. Mientras yo más reproduzco un objeto, más lo disocio de su tradición original, más lo separo de su tradición original, ¿sí? Y pierde su simbología original, pierde su carga simbólica original. Ese aquí ahora, que pierde relación con su tradición cultural, es un aquí ahora que va perdiéndose a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque se va disociando de la tradición cultural que lo engendró. Eso nosotros lo podemos verificar mucho, sobre todo en el día de hoy, con memes, ¿sí? O con reproducciones de imágenes. Por ejemplo, no sé, hay ejemplos muy famosos, qué sé yo, la Mona Lisa en una taza, la Mona Lisa en una camiseta, pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con esto, que es que nosotros vivimos bajo el capitalismo, y el capitalismo lo que hace precisamente es tomar algo que puede ser comerciado, que puede ser vendido como arte, potencialmente, y lo reproduce hasta el hartazgo. Un gran ejemplo de esto, por ejemplo, en la moda actual, es las remeras de los Ramones. Los Ramones fueron una banda revulsiva de los 80,
bueno, en realidad de finales de los 70 y de los 80 en Estados Unidos. Y fueron una banda de punk bastante interesante para su época, pero que hoy mucha gente que no tiene nada que ver con el punk, que no adscribe a la ideología relacionada con ese movimiento cultural, lo utiliza. Y de repente vemos remeras de los Ramones en, no sé, desfiles de moda, en gente que quizás no escucha ese tipo de música o no comulga con ese tipo de forma de vida que llevaban los artistas que produjeron, digamos, esa música. Y es interesante ver cómo el capitalismo, digamos, da vuelta a esto. Es decir, lo despega de su tradición cultural original y lo carga, lo llena con una simbología nueva. Ahora bien, volvamos a la obra. ¿Qué pasa con la obra? Bueno, Benjamin dice que la autenticidad de algo está determinada justamente por su tradición. Es decir, que al margen de lo que podemos ver, una obra tiene un núcleo en donde anida su carácter de testimonio histórico de una época, dice. Esto es hermoso. Toda obra tiene un núcleo donde anida su carácter de testimonio histórico de una época. Quiere decir que la escuela de Atenas, ¿sí?, es un testimonio histórico de la época en la que fue pintado, ¿sí?, que concretamente es el Renacimiento italiano. ¿Qué pasa con una IA? Supongamos que yo quiero reproducir la escuela de Atenas con la inteligencia artificial que hay hoy. Bueno, un motor gráfico de diseño de la IA puede reproducir o incluso crear imágenes o modificarlas, retocarlas, pero no puede reproducir esa tradición que la obra posee. No puede reproducir la tradición que la escuela de Atenas tiene detrás de sí. Esa carga histórica que la hace testimonio de una época. Eso no lo puede reproducir una IA. ¿Es lo mismo un cuadro como la Mona Lisa si yo lo miro original o si yo lo miro reproducido tal cual por una IA? No, porque atrás tiene una tradición, ¿sí? Con cualquier obra de arte, con cualquier objeto de arte, pasa lo mismo. O sea, yo puedo reproducir algo, puedo modificarlo, puedo retocarlo, pero no puedo reproducir la carga simbólica y el peso histórico que tiene eso detrás. Esos rasgos, que hasta ahora son dos, no sé si mencioné el tercero ya, pero por lo menos dos mencioné, que son la autenticidad y la univocidad, es decir, toda obra de arte es auténtica y toda obra de arte es única, son rasgos. Y hay un tercer rasgo que es la distancia, es decir, que la obra de arte siempre guarda una determinada distancia con respecto a aquellos que la van a considerar justamente arte. Esos tres rasgos, básicamente nos dice Benjamin, son propios de la obra y parecen emanar de ella. Y esos rasgos son los que él denomina aura. El aura entonces es lo propio de una obra. Y a cada nueva reproducción de la obra, ese aura, nos dice Benjamin, se va marchitando. Básicamente se muere, pero me parece muy linda la palabra que elige porque ¿qué se marchitan? Las plantas, las flores, el mundo natural se marchita, básicamente. Es interesante este concepto porque nosotros vivimos en una época donde básicamente todo se marchita muy rápido. Bajo el capitalismo, nosotros tenemos este deseo permanente de tener más constantemente, y eso incluye a los objetos que son obras de arte. Nosotros tenemos la necesidad de apropiarnos de esos objetos, y como no podemos tenerlos, la industria crea precisamente copias para nosotros. ¿Mm? Que nosotros deseamos eso
y deseamos tenerlo cerca, deseamos tenerlo a la mano. Entonces, precisamente hay una industria que se encarga de reproducir aquello que nosotros deseamos, precisamente, y muchas veces deseamos cosas que están producidas por la misma industria y son deseos generados por la misma industria, como dijo Marcus, otro integrante de la Escuela de Frankfurt. Ahora bien, lo que hace este sistema entonces es reproducir algo que por definición es único. Solo hay una escuela de Atenas, solo hay una catedral de la Sagrada Familia, solo hay una estatua de Atenas en el centro del Partenón, solo hay un cuadro de San Martín pintado por José Gil de Castro. ¿Se entiende esto? Es decir, toda obra de arte, nos dice Benjamin, tiene un valor ritual o un valor de culto. ¿Por qué? Porque al ser única, toda obra está conectada con su valor ritual. No hay otra igual y por lo tanto ha nacido para ser reverenciada, para ser admirada en cierto punto. Pero, y acá cito de nuevo a Benjamin, nos dice Benjamin que podemos exponer la historia del arte como una disputa entre dos polaridades dentro de la propia obra de arte, su valor ritual y su valor de exhibición. Y esto es interesante porque él plantea una dialéctica entre ambos valores, en donde ora impera uno, ora impera el otro, y el valor de exhibición es la capacidad que tiene una obra de arte para mostrarse ante los demás. Es decir, es la capacidad que tiene una obra de arte de ser exhibida como objeto precisamente de arte. El valor ritual, en cambio, de una obra de arte está conectado con el culto, bajo ciertas culturas, de representaciones sagradas, divinas. Si yo pienso en las primeras obras de arte clásicas que nosotros conocemos, inmediatamente a la cabeza se nos vienen, digamos, las estatuas. Y sobre todo las estatuas de dioses griegos. Ahora bien, esas estatuas de dioses griegos son representaciones sagradas, son representaciones divinas. ¿Sí? Nosotros podemos decir que toda obra de arte es única, auténtica y guarda, según Benjamin, una cierta distancia, porque esa distancia, precisamente, ese valor de exhibición y valor de culto, son espirituales, no son físicos. Ese objeto se hizo, esa obra se hizo para ser reverenciada. Esto es central, digamos, en el pensamiento de Benjamin. ¿Por qué? Porque este valor ritual se evidencia justamente en las estatuas y dice Benjamin al respecto de esto: bronces, terracotas y monedas eran las únicas obras de arte que ellos, está hablando de los griegos, podían producir en masa. Todas las demás eran únicas e imposibles de reproducir técnicamente. Por esta razón, debían ser hechas para la eternidad. Fue el estado de su teórica, de su técnica, perdón, lo que llevó a los griegos a producir valores eternos en el arte. ¿Qué quiere decir esto? Que el griego no tenía la posibilidad de deshacer un golpe a un mármol que hacía con el martillo y el cincel. Cada reproducción era única e irrepetible porque sencillamente no podía hacerse otra de la misma manera. Si él rompía mal un mármol y quedaba una grieta, si él al golpear quebraba un dedo y al acomodarlo quedaba un poquito más corto, si él marcaba mal un ojo, la obra iba a quedar así, tal cual está. No había posibilidad de retocarlo. No había posibilidad de hacer otra igual pero con una leve modificación. Ni tampoco otra igual, desde ya. Entonces, esta capacidad de los griegos hacía que ellos hagan arte para la eternidad. Benjamin compara esto con la capacidad técnica de su tiempo, donde el cine
si la toma no había salido perfecta, se podía grabar otra vez. Y eso es lo interesante del análisis de Benjamin. Es decir, él observa que hay un valor que se ha perdido, que es este valor de la ritualidad, ¿sí? El valor de el objeto sagrado, el valor de que fuese algo hecho para la eternidad. ¿Por qué? Porque en este momento las formas de reproductibilidad técnica nos permiten hacer otra cosa igual. ¿Qué pasa en el cine? Yo hago mal una toma, yo actor, hago mal una toma. ¿El director qué dice? El director dice, ok, vamos a grabar de nuevo. Y repiten la toma con una ligera variación que hace que la actuación de ese actor, precisamente, mejore. Entonces la capacidad que hay de grabar otra vez en el cine, por ejemplo, y repetir el proceso con pequeñas variaciones, hace que el valor ritual se vaya perdiendo. Concluye entonces Benjamin diciendo que el progreso técnico ha modificado justamente ese valor eterno. Hoy lo sabemos porque, no sé, en la época de Benjamin, por ejemplo, había fotografías, pero no había la capacidad de retocar fotografías como hay hoy. Hoy nosotros agarramos una fotografía y podemos hacer en un rostro que los ojos estén más juntos, que la nariz sea más ancha, más pequeña, que los labios sean más delgados. Y todas esas cosas no existían en la época de Benjamin. Pero Benjamin ya advertía que uno podía hacer pequeñas variaciones y pequeñas copias de otro tipo de eh, imágenes. Ahora bien, ¿por qué para Benjamin algunos tipos de arte van cayendo en el olvido? ¿O por qué algunos tipos de arte son menos permeables a la reproducción técnica precisamente? Y porque simplemente son mejores en términos de reproductibilidad y acceso a las masas. Algunos son más fáciles de acceder para las masas, para la gente que los quiere poseer, y otros no. Pensemos por un momento en la música. Hoy cualquiera de nosotros tiene un aparato o un dispositivo portátil que reproduce música. Vamos a cualquier lado y llevamos la música que a nosotros nos gusta. O podemos escuchar música nueva que no conocíamos con solo explorar esos aparatos. Es decir, tenemos un control, digamos, sobre un control y un acceso sobre un tipo de arte determinado, y hay otros tipos de arte que no tienen esa capacidad o esa mutabilidad. ¿Sí? Si pensemos en una pintura, por ejemplo, acá tenemos el cuadro del Libertador San Martín, pintado por José Gil de Castro, un pintor peruano, en 1818. Y acá abajo tenemos una fotografía de Benjamin dentro de uno de sus cuadernos de notas. Ahora bien, la pintura puede ser gozada a través de una inmersión del individuo, nos dice Benjamin, en la obra. Yo puedo tomar esa obra y lo único que puedo hacer para experimentarlo es sumergirme en ella, inmiscuirme en sus detalles, pero no puedo, nos dice Benjamin, o no se puede en el sentido clásico del término modificarla. Yo la puedo reproducir y lo que puedo hacer, de hecho esta es una reproducción, es mirarla básicamente. Y hay otros tipos de arte que me permiten otra experiencia sensorial más conectada con lo auditivo y con el goce de lo auditivo, con lo táctil y el goce de lo táctil, y con lo visual y el goce de lo visual. Y eso no lo tengo en otros tipos de arte. Entonces hay algunos tipos de arte que van cayendo un poco en el olvido, nos dice Benjamin, y otros no, otros van en auge. La pintura para Benjamin había caído un poco por la aparición del cine y la fotografía, obviamente, que permiten una reproducción continua de estas obras y lo vuelven masivo, lo masifican.
Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Y sucede que hoy, paradójicamente, la pintura vuelve a ser un arte que puede llegar a ser reproducido y experimentado a otros niveles, porque tenemos justamente la inteligencia artificial. De hecho, hay gente que crea cuadros con inteligencia artificial, lo cual para mí es espantoso. Y hay todo un debate sobre la cuestión de la relación del artista, su propiedad intelectual, en el cual no voy a entrar ahora porque no viene el caso y nos aleja un poco de lo que dice Benjamin. Y porque para Benjamin una obra de arte, para las masas, digamos, tiene que ver con una ocasión, dice él, de entretenimiento. La pintura carece de recepción táctil. Yo no puedo ir a un museo y manosear las pinturas. Entonces las masas básicamente se aburren, ¿sí? Ellos, la gente, el pueblo, las masas, como lo piensa Benjamin, necesitan envolver a la obra, dice, en su marea. Es decir, masificarla, volverla popular. Y acá hay un gran debate, ¿por qué? Porque habitualmente se ha pensado que Benjamin está en contra de esto, de la masificación de las obras de arte. Pero Benjamin no está en contra. Benjamin solo está señalando que eso va a pasar y que no hay nada que podamos hacer para impedirlo. De hecho, ya pasó, digamos. Pero para el momento en que Benjamin escribe, había muchos teóricos y críticos renegando, enojándose con el cine, con el surgimiento de la televisión, con la radio, con las caricaturas que aparecían en la década de los años 50. Bueno, esto es un poco posterior, pero eh, viene al caso también. Eh, Benjamin dice que nuestras concepciones parten de la consideración de que el arte no tiene una función específica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando pensamos en el arte, pensamos que el arte está ligado a la estética. Y en realidad, dice Benjamin, esa concepción del arte ligado a la estética está muriendo en el mundo de hoy, dice. Y lo que aparece, para él, es otra cosa. Pero vamos a las palabras de Benjamin. Benjamin dice, cuando llega el instante en que el criterio de autenticidad falla ante la producción artística, es cuando la función social del arte en su conjunto se ha trastornado también. En el lugar de su fundamentación en el ritual, debe aparecer otra praxis, a saber, su fundamentación en la política. ¿Por qué dice Benjamin esto? Porque básicamente el arte, como cualquier manifestación social del hombre, pertenece a la órbita de lo cultural. Y la cultura está atravesada por las ideas políticas de su momento. Nosotros no hacemos cultura sin hacer representaciones simbólicas, sin hacer discursos teóricos sobre eso y sin estar atravesados por ideologías. Entonces el criterio del arte es representar una determinada ideología. En realidad las ideologías. Los discursos que atraviesan una sociedad. Y ustedes dirán, che, pero es muy fino el límite entre arte y propaganda entonces. Y sí, hay un libro excelente de George Moss, que es un historiador alemán, donde se analiza cómo ciertas obras de arte, estatuas, pinturas, obras musicales, la ópera de Wagner, fueron utilizadas por el nazismo para imbuir conceptos de grandeza, de sacrificio o de destino histórico a las masas. Y esto es básicamente muy interesante porque al perder su rol ritual, ¿sí? Al desconectarse cada vez más de lo estético, la reproducción técnica de las obras empieza a obedecer a términos políticos. Un gran ejemplo de esto es esta fotografía del Che Guevara de Alberto Corda. Todos
creo yo, o por lo menos todos los que pertenecemos a una generación determinada, yo tengo 34 años por las dudas, hemos visto esta reproducción. La hemos visto en pósters, en películas, en un montón de lugares. Y actualmente las vemos en remeras, ¿no? Y esto es muy interesante porque lo que está pasando, digamos, con esta imagen es que está perdiendo su simbología original, su significado histórico. Se está desconectando de su tradición cultural. Cuando Korda tomó la imagen, esa imagen pertenece a un discurso histórico dado en La Habana por los miembros de la Revolución Cubana. En ese momento el Che se para y mira al horizonte a donde están todas las masas en la plaza enfrente y Korda dispara su cámara y toma un retrato que hoy quedó para la posteridad. O por lo menos eso pensábamos. La cuestión es que el capitalismo ha sabido transformar eso, ese momento histórico y cultural, en primero un símbolo de rebeldía adolescente y se ha volcado masivamente a través de remeras, ¿sí? Que expresan la inconformidad con el sistema. Y incluso ha llegado a extremos inimaginables, como por ejemplo en Argentina, digo, la campaña de Mauricio Macri, ex presidente de Argentina hoy por hoy, el cual es un candidato de derecha en Argentina, y llegó a la presidencia con un eslogan que decía Macri es revolución, en donde básicamente era la foto de Korda retocada de tal manera que la cara del Che había sido borrada y aparecía precisamente la del ingeniero Mauricio Macri. Ingeniero. Pero la del candidato a presidente Mauricio Macri. Ahora bien, eh, esto es interesante para mí, ¿no? Para el debate actual, porque lo que está determinando que el arte desaparezca, o el arte tal cual nosotros lo conocemos, es una idea política de una cierta élite que borra, o marchita en los términos de Benjamin, el aura, bajo un fin político, que es el del mercado. ¿Qué es lo que hace un empresario que apuesta a una IA de imágenes? A una inteligencia artificial que genere imágenes. Trata de que su producto se consuma, bajo la ilusión de que cualquiera puede hacer arte en su casa, sin pasar por el largo proceso formativo que implica aprender a pintar, por ejemplo, imbuirse de una tradición histórica, acostumbrar el ojo a tonos de color, a matices, a educar la mano bajo la motricidad que exige el pincel, etcétera. Pasa lo mismo con la música. Al masificarse la música de repente, yo tengo en mi casa y con plena disponibilidad un software que hace el sonido que le pido. No sé si es un software o un programa, capaz estoy diciendo una animalada, discúlpenme, no sé de informática, pero bueno, un programa que reproduce el sonido que yo le pido, ¿sí? Sin que yo haya necesitado para ejecutar una pieza musical la necesidad de años de formación con un instrumento, ¿sí? Para poder reproducirlo. Y entonces ustedes me dirán, che, pero tiene algunas cosas buenas, sí, como todo. El acceso a lo popular, ¿sí? Del arte, es interesante porque permite que un mayor número de personas tenga una cierta disponibilidad o pueda gozar de ciertas cuestiones que antes estaban relacionadas a una élite cultural, históricamente. A ver, si nosotros nos remontamos a la antigüedad y pensamos en las estatuas de los dioses griegos en el Partenón, y al Partenón no podían entrar los esclavos. O entraban a limpiar, no a mirar la estatua, no a gozar visualmente de ese objeto. Entraban a cumplir una función muy específica, acotada. Es decir, que al mismo tiempo que el aura se pierde, la obra se desacraliza y se politiza.
el punto en cuestión no es que la obra se politice. La discusión actual no debería ser prohibir la inteligencia artificial, por ejemplo, sino educar a la gente para saber cómo utilizarla. ¿Por qué? Porque lo que sucede hoy con la reproductibilidad técnica es que esta va tan rápido, se producen implementos técnicos nuevos tan rápido, que están vaciados del significado original, no están conectados a una tradición. Y el usuario de esos implementos técnicos tampoco está conectado con una tradición histórica. Entonces, no es importante, digamos, el hecho de que una obra se desacralice. Lo que es importante es ver cuál es la ideología, cuál es la idea política que habita detrás del goce de esa imagen o esa obra de arte. Espero que les haya gustado eh, este video. Ni siquiera pedí en ningún momento like. De hecho, no creo que vaya a ser muy mirado este video, dicho sea de paso. Pero no importa, yo pido like, pido que se suscriban y todo ese tipo de cosas. Y agradezco el espacio a todos aquellos que me ven. Así que bueno, esto fue Walter Benjamin y Laura, una introducción. Y espero que les haya gustado. Hasta luego.